Bueno, bienvenido, bienvenido. Hoy vamos a hablar, oye, el fin de semana, bueno, ya sí, el fin de semana que tienes preparado no es malo, ¿eh? Sí, la verdad que vamos a estar entretenidos, porque desde el Instituto de Estudios Ceutí, los compañeros, vamos, yo eso no me he encargado, pero eres han del organizado un viaje. instituto. Sí, sí. Y has estado en las jornadas. Hemos estado en las jornadas, hemos estado con los compañeros que han venido de fuera a enseñarnos sus trabajos y sus estudios, y la verdad que ha sido algunas cosas muy interesantes en el aspecto de que yo no sabía ni que existían, la verdad. Bueno, pues el conductor del área de ciencia del Instituto de Estudios Ceutí, José Luis Ruiz, estuvo con nosotros el otro día y para presentarnos las jornadas que se iban a celebrar. Y como tenemos al experto allí dentro, no solo porque es miembro del instituto, sino porque además lo vive, pues nos va a contar el resumen. Y además, resumen y viaje, que tiene que tener el detalle. Pero vamos con lo que has visto, con lo que te ha llamado la atención de esa jornada. Pues de las cosas sí que me ha llamado la atención, por ejemplo, que no sabía, por ejemplo, de la Universidad de Málaga, Antonio Román, que es profesor allí, trabaja con aves. Y claro, yo sí había visto trabajos del seguimiento de las aves y sobre todo de aves grandes, rapaces, buitres, pues claro, le puedes poner un GPS, le puedes poner instrumentos para hacerle el seguimiento, pero por lo visto estaban trabajando con pájaros de menor tamaño y han encontrado un laboratorio que se encargaba de ello, de unos sensores que te mide el tiempo y la luz, si hay luz o no hay luz. O sea, con esa información saben por dónde más o menos se va moviendo. Obviamente, y las un GPS. horas en las que se mueve, porque ahora no hay luz. Claro. Entonces, es mucho más preciso un GPS, pero claro, cuando tú a una ave pequeña, por ejemplo, que hay algunos que son de unos gramos, 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, no le puedes poner, obviamente, un Pesa GPS más muy... el GPS, claro. ¿no? Pues de esta manera, este laboratorio había obtenido este instrumento y entonces, claro, en función si la hora a qué hora sale la luz, pues, y las horas de luz que había, pues puedes calcular si está más al este, más al oeste, más arriba, más abajo. Entonces, más o menos podías ver... Sus hábitos también, ¿no? Ahí... Claro, para estudiar sus hábitos, pero claro, es un paso importante porque siempre se estudiaba los hábitos o normalmente se estudia de las aves grandes. Por ejemplo, nos estaba contando un trabajo que tenía con buitres. Un buitre, por lo visto, te llega a la cintura, claro, es un bicho... A ti, a mí me come. Y entonces, claro, eso era una cosa que estaba más o menos estudiado, pero esta nueva tecnología que habían localizado también tiene su arte, porque claro, tú, por lo visto... ¿Y cómo tienes que cazar? No, tienes que... Claro, es que no tengo las imágenes porque, bueno, las imágenes después de las charlas, el instituto están grabadas, se emitieron en directo y las tendremos se en puede algún en momento. YouTube, en la página web. Pero a uno pequeñito, ¿qué tienes que hacer? Es un instrumento que es del tamaño ¿Lo cazas primero, se lo pones y luego ¿cómo vas? Sí. Claro, primero lo atrapas a lo mejor en Andalucía. Yo trabajo mucho en la Sierra de las Nieves, ¿no? Que es un parque natural actualmente, el último que se ha declarado. Tenemos un parque natural aquí cerca y trabajan mucho allí. Entonces, primero lo que hacen es capturarlo. La temporada que vienen aquí, le ponen ese instrumento de seguimiento y ya lo sueltan. Claro, también con la suerte de que baje hasta Mauritania, pase allí el verano y vuelva otra vez a España. O sea, que también hay una probabilidad ahí de hemos marcado 20 y hemos conseguido 2. Porque después tienes que volver a recapturar el mismo, ¿sabes? Porque si no, no consigues el instrumento. Claro. O sea, que la cosa tiene... Pues ese es un trabajo... Bueno, porque una vez no puede, pequeña, no puede volver no solo porque no quiera volver, no puede volver porque a lo mejor ha fallecido en el camino, porque se lo ha tragado una más grande. Total. O sea, que eso también... Claro. Oye, la que se lo trague, que devuelva el artefacto. Sí. Así que no sé, eso la verdad que es la primera vez que lo escuchaba como herramienta de trabajo y Caray, ya mismo te veo poniéndoselo a las babosas. A ti que no me gustaría los peces luna, la verdad, que es una cosa ahí que tenemos nosotros ahí. Fíjate, ahora ha habido una experiencia también que se ha llevado a cabo desde aquí también, marcando a los delfines, a los atunes, sí. Para saber cuál es su ruta, qué hacen, cómo vienen, cómo van. Y también eso me parece uno de esos, porque no le hacen daño, no los sueltan nuevamente y tal. Pero al final conoceremos algo, es que no hay casi nada. Hay un porcentaje muy pequeño investigado del mar y del cielo, o sea, de lo que vuela, de lo que se mueve, ¿no? Claro,
a ver, queda mucho, siempre hay más, incluso van saliendo más preguntas, porque eso al final la sensación que tiene, vale, llego a esta pregunta, pero después te van surgiendo más, que da un poco de ansiedad, siempre esa... Bueno, ansiedad, pero eso es conocimiento. Pero, y claro, hay especies que están muy estudiadas, por ejemplo el atún. De hecho, el atún estaba como en peligro y va decreciendo y ahora está aumentando porque las medidas que se han hecho de gestión sirven. Si alguien dudó alguna vez... Y eso se estudió mucho, y entonces esa especie en concreto se estudia mucho porque tiene un interés económico muy importante. También. Entonces se van estudiando cosas que están de interés. Por ejemplo, en el caso de Patella ferruginea, una lapa que está en peligro crítico, que es de los pocos animales invertebrados marinos, pues eso se tiene. La categoría sigue la misma. Sí es verdad, como hemos visto aquí algunas veces, que la población de Ceuta, de Algeciras, está creciendo, están exportando larvas, pero todavía sigue en esa categoría. Es decir, en Italia, como hemos hablado alguna vez, su distribución natural es desde Italia hasta el Estrecho. Entonces, las poblaciones del Estrecho sobrevivieron, ahora mismo están exportando, están apareciendo en otros sitios que antes habían ido a menos. O sea que tiene buena tendencia positiva. Si alguien alguna vez dudó que este tipo de medidas era inválida porque eran animales y no se podían controlar y no sé qué, ahora se le puede, vamos, de todas las formas se ha perdido la razón, ¿no? Porque es cierto que donde se está actuando, más tarde o más temprano los resultados sí se ven. Se han visto en los atunes, se han visto en las lapas y se están viendo en muchas especies que están en ese peligro, los linces. Yo soy de la opinión como que si tú dejas la naturaleza tranquila, normalmente vuelve a recuperarse. Pero sí es verdad que son muchos factores que le van afectando. Por ejemplo, a lo mejor, hablamos de la lapa, le afecta a lo mejor el tema de los hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo. Decir, en esa línea de trabajo, que no es de conservación, pero se ha hecho muchas cosas, porque desde Capitanía Marítima las leyes internacionales han cambiado, ya no, como alguna vez hemos comentado, ya no nos vamos de la playa manchados de alquitrán. Eso es trabajo, por ejemplo, que hace Capitanía Marítima inspeccionando barcos, que si tú quieres venir con un barco a la Unión Europea tienes que tener una cierta características de seguridad. Y entonces esas son cosas que van cambiando, son muchos agentes que van actuando y cosas que son positivas. Pero que a la larga sí estamos viendo que funcionan esas medidas. Sí. Claro. Si alguien pensó que eran antojadizas, la verdad que... Sí, te entiendo la pregunta. Sí. Hay cosas que mejoran. Bueno, ¿qué más has descubierto en las jornadas que te han llamado la atención? Pues he conocido a un caballa, o no sé si es caballa, pero que vive aquí en Ceuta, que lo he visto muchas veces. Bueno, este hombre, lo tengo por aquí, era un nombre completo. José Antonio La Peña, que es una persona aficionada a las aves y entonces ha ido desarrollando una metodología. ¿Por su cuenta? No, de muestreo de la pavana audín. La blanca, la del pico rojo, la que vimos ayer con la sociedad ornitológica, que son preciosas. Sí. Pues este hombre, que yo lo había visto mucho por Ceuta, lo había visto mucho con su cámara, lo había visto mucho en el barco haciendo fotos. Yo suponía que estaba solamente haciendo fotos o que era aficionado a la fotografía. Pero no, nos enseñó los estudios que está haciendo y los datos que está obteniendo de la población, el cronograma de que al principio anidaban en el parque marítimo, claro, con el conflicto de gestión que entonces entre Obimasa, por lo visto, y el autoportuario intentaron hacer medidas para que no anidasen allí, anidasen en otros sitios. Ahora están, por lo visto, en los acantilados del camino de Ronda. Total, que nos enseñó unas imágenes que... No sé si la podemos rescatar porque las tuvimos aquí, creo que esta semana. Bueno, es verdad que tienen ahí su pequeño hábitat, no sé cuántas había, ahora mismo no me viene, pero bueno, había, y es su rincón preferido y son muy bonitas. No te atreves a decir que son gaviotas ni nada de eso. Y con esa herramienta, metodología que está usando no invasiva... ¿Qué es lo que ha conseguido averiguar? Pues en primer lugar, y tiene mucho mérito, y yo no sé mucho de aves, pero que es una metodología no invasiva, es decir, para obtener los datos de si hay pollo o no hay pollo, si hay cuántos mueren o dejan de morir, si crecen o no crecen, no necesita entrar en la colonia, con el cual el estrés que supondría el que tú te pongas allí a contar y eso. Mira, ahí están. Ese es el lugar, gracias Bea, ese es el lugar en el que viven ellas ahora. No me sale, zona de confort.
Y son preciosas, me han parecido preciosas. Pues la metodología que hace es que con una cámara hace una foto siempre en el mismo sitio y en el mismo ángulo. Entonces todos los días toma esa fotografía, que la fotografía, para que entienda un poco, tiene una calidad. Tiene una calidad que una fotografía, al final cuando lo monta, son 20 gigas de información. Es decir, tiene una capacidad de acercarse con el objetivo y con el equipo informático que tiene, que no le hace falta entrar en la colonia. Y como los nidos están siempre en el mismo sitio, porque pones un nido en donde está y ya durante mucho tiempo están en ese... Ahí tiene otro nido. Sí, sí. Y de esa manera, con la cuadrícula y la fotografía que va haciendo diariamente, sabe el comportamiento de cada una, porque tiene localizada pues a un nido con las crías, y entonces sabe lo que le va pasando a lo largo del tiempo. La verdad que una manera de no afectar. De hecho, estaban comentando que... Bueno, la ha cazado, pero la ha atrapado, pero la suelta, ¿eh? Que se la había quedado enganchada en la caña. No, que estaba ahí donde no tiene que estar, pero una vez que la ha pescado, la ha atrapado, pues la ha soltado. Hombre, eso es una zona donde no se debe, pero como no pone zona protegida, ¿eh? Sí, en lo de la zona pero la gente no... Ya has visto que no pero que a lo mejor en esa zona no... Es decir, como ya está la zona de abajo, no sé exactamente si lo pone o no, pero bueno. Porque nos la... Vamos, lo comentaron el otro día. Es la sociedad ornitológica la que se ha encargado de darnos la información. ¿Qué más has descubierto? Y ya, bueno, no quería terminar con esto, pero es tu amiga la Rugulosteri, o nuestra archienemiga, la alga invasora. Es que no puedo verla, tío, de verdad. No, pero es que además ha venido María Altamirano, que es de la Universidad de Málaga, es botánica. Y claro, lo que nosotros hacemos desde Sevilla, hacemos estudios cuando hemos hablado del alga, es más una parte de ecología, de cómo está afectando las especies que había, pero María y su equipo son botánicos, entonces estudian más la especie como la parte de la biología, de la reproducción, en cuándo se reproduce, en qué meses, en qué... Y no han estudiado cómo se matan, ¿no? Pero bueno, perdón. Claro, la teoría es, vamos a aprender cómo es, vamos a ver en qué momento... Ver cómo funciona. Para ver cómo funciona y a ver si podemos atacarle. Esa es su... Vale, ¿y qué has descubierto? Pues ha descubierto que en 1 centímetro cuadrado, es decir, en un cachito... ¿1 centímetro cuadrado? De algas rotas, vuelve a salir... Bueno, que en una planta de algas... Sí. Hay como una media de 15.000 esporas, que son mini plantitas que pueden salir de propágulos. 1.500 propágulos de media que pueden salir de una planta, más unos 8.000 esporas que también podrían salir de la misma planta. Lo cual que los números de reproducción, que obviamente una espora no significa que tú tengas una espora y que vaya a nacer. La probabilidad de que se reproduzca es 0,000. Algo tiene que ser verdad, porque eso no veo cómo está. Pero claro, es tanta el volumen de probabilidad que hay para que juega la ruleta, que siempre gana. Ahora mismo toda la reproducción es asexual, es decir, en la zona de origen la reproducción es sexual, hay macho y hembra, y hay una generación que es asexual, que es por esporas. Aquí en las zonas invadidas solamente es asexual, por eso va tan rápido, que es lo que no necesita otro congénere para reproducirse. A nivel genético va empeorando, normalmente es importante que se vayan mezclando, que esa es la única fe que tenemos. O sea, que nos tenemos que dar con un canto en los dientes porque son asexuales, ¿no? Por ahora es lo único que podemos... Vale, eso es lo único bueno que tenemos. Sí. O sea, nos han invadido, han taponado nuestras especies, las han erradicado, no sé si alguna tendrá ganas de volver, pero qué suerte que son asexuales. Es la única, sí, medio esperanza que entre algo genéticamente o alguna enfermedad y es lo único, porque ahora mismo estamos hablando de Canarias, estamos hablando de las Azores, estamos hablando de Galicia, estamos hablando de Sicilia, estamos hablando de Marruecos y Argelia, que ha comentado otro compañero. O sea, que es que de hecho hay modelos de predicción que hicieron y todos coinciden en que eso va a pasar. Quiero decirte, todos coinciden en que puede haber algo de cierto en esta investigación. Sí, bueno, lo de los números, de hecho esta creo que también fue una beca del Instituto de Ceutí, los números estos que estamos diciendo, y de hecho están publicados también en revistas importantes, y los números eran los números, vamos. Fíjate qué panorama tenemos. Ahí hay no sé si hay 3 metros de arena, pues mira, esto es imposible, esto no se puede soportar. Esto es de la semana pasada,
Esto no quiere decirte que esta imagen... Y que es difícil de separar porque te llevas la arena. O sea, si tú coges así a lo No bruto, puedes, te llevas te la llevas arena, todo. tienes que dejarte la arena porque si no te quedas sin playa. O sea, que es una cadena de problemas que obviamente, también como comentaba ella, si trabajamos en prevenir que no pase, porque estos costes son mucho mayores. Los costes, Claro. Estamos hablando de la pesca, hay números de millones de euros, pero es al principio. Y los trabajos están hechos en Tarifa, que era la cofradía que más afectada estaba, Ceuta también, pero bueno, no tiene el volumen de No tiene presión para que nada. tiene, pero hablando de millones, es decir, que la prevención, los estudios, ¿sabes? Por ejemplo, ella soltó varias ideas de estudio que podría tener en mente, pero no tiene una financiación ella, por ejemplo, con su equipo para contestar a esas dudas que tiene con el problema que está generando. Es que eso habría que buscarlo de inmediato, o sea, no sé quién es responsable de qué, pero sí que es verdad que este es un problema grave de cara al futuro. No estamos hablando de unas hierbitas que están ahí que nos molestan. Claro, y que la teoría es que pueden venir más. Y eso es una cosa que a nivel científico se sabía, que es decir, una invasión, viene otra, pues eso, un barco hoy está aquí y en 2 días ha cruzado el globo y está dándole la vuelta al mundo. O sea, son unas cosas que a nivel de biología se sabían que eran muy costosos. Es más costoso cuando tienes la invasión ya arraigada que la prevención. Claro, es que ahora no que es... obviamente la prevención no sabe si te va a funcionar o no, pero Vale, por lo pero menos siempre puedes será menos. intentar. Fíjate la cantidad de alga que hay. Sí, sí, pero insisto que esto es del día que cruzó Nacho Gaitán el estrecho, que no me acuerdo cuándo fue, el lunes o el martes, Sí. el martes o el miércoles, no lo sé. O sea, que no tienen ni una semana. Esto no... Esto Claro, es y el problema es imposible. que lo probable es que venga otra, porque por ejemplo, esta es la 4ª invasión de macroalga que ha habido en Ceuta. De las otras 3 primeras, No queda nada. no, la gente no nos ha dado cuenta nadie, solamente los biólogos que estaban Estudiando. trabajando en ello. Pero el ecosistema, como alguna vez hemos hablado, es como una pirámide. Tú vas quitando piezas y es más fácil de que entre una pieza de que no es de allí, incluso que se desmorone. Entonces, Claro. estamos hablando que también hay que tener en cuenta que también tenemos todos parte de culpa, que esta, por ejemplo, es la 4ª invasión de este grupo, que son las De algas. este grupo. Después hay otras invasiones. Madre mía, no nos va a ir. Bueno, y ella tiene más o menos claro, y ella y su equipo tienen más o menos claro cuándo se van a debilitar esto. O si hay que Ojalá. regarla para que se debiliten o yo qué sé qué. No. O sea, esa es la esperanza. De cara al futuro, la esperanza es que como son asexuales, se vayan debilitando y entonces, bueno, que claro, tiendan a que le desaparecer. tenga algún problema y ese problema le afecta a todas a la vez, a todos los individuos a la vez, es la teoría. También, obviamente, cuanto más pase el tiempo, va evolucionando porque una generación, otra generación puede surgir, cuando pasan muchas generaciones en el tiempo, surgen especies nuevas. O sea, que Entonces, claro, no se reproduce tan rápido. Es que fíjate, no hay un hueco y no hay un... Fíjate en los números que has utilizado, 8.000 por una espora. Claro. Y de hecho, por ejemplo, lo que vemos en la playa es la cantidad mucho menor que lo que hay en el fondo. Que hay barcos que han estado trabajando a 200 metros de profundidad con las artes de pesca y han Esto es salido lo que llenos. vemos. Claro. Lo que está debajo todavía es sin curar, sin secar, sin nada. Y sin hacer... De hecho, tenían que hacer algo ya con lo que... Si económicamente descubrieran alguna utilidad de esta alga, ya no quedaría nada. Sí, eso también es un tema muy conflictivo, porque claro, si tú sacas recursos de una especie invasora y tú montas una industria alrededor de la especie invasora, Cuando acabe la especie, ¿qué? por un lado, cuando acabe la especie, que esperemos que la teoría dice que por lo menos, no que vaya a acabar, pero habrá menos. Pero después tú la necesitas, porque tú has montado una infraestructura industrial para ese Claro, caso en es concreto. Entonces, esa parte es Es la que... pescadilla que se muerde la Sí. cola, ¿no? O sea, que encima habrá que darles de comer para que sigan, porque si no la industria se va al garete. Claro. Y las personas que utilicen, necesiten Hay ese ejemplos de producto, eso, por ¿no? ejemplo, el cangrejo americano que entraba en los ríos en España, ya se creó una industria porque el cangrejo americano se comió al europeo típico y a otras especies, pero claro, había tantos que ya empezaron a usarlo. Y claro, por otro lado, pero claro, el problema es que ya tú prefieres que se quede, porque... Ya para qué lo vamos a eliminar si estaban buenos. Bueno, vámonos de viaje, ¿no? ¿O has descubierto Sí. algo más? ¿Nos vamos de viaje No, ya? bueno, eso es lo más o menos así lo que Lo más me importante había... que no es poco, sorprendido que no de es poco. todo. Obviamente adapta mucho porque en una hora de una persona hablando de todos sus estudios
Qué alegría me da saber que hay gente que se sigue preocupando por las cosas que nos molestan a los demás, porque los demás no lo sabemos. Bueno, llévame de viaje. ¿Qué va a hacer el final de esta jornada? Y eso es el final de esta jornada, que podemos irnos de organizado. Que os vais, que está ya organizado. Está organizado ya. A Marruecos, y claro, con la verdad que una oportunidad con gente que, pues uno que sabe de aves, el otro que sabe de vegetación, el otro que sabe de insectos. Y la verdad que visitar estas zonas, estos bosques que aún quedan. Creo que no se ha visitado mucho esa zona, creo que estaba más o menos virgen. Sí. Claro, cuando los compañeros José Luis, Javier y Ricardo, cuando organizan el viaje, buscan sitios, porque obviamente también en Marruecos pues, tienen sus canteras de granito, sus zonas de donde están los árboles para el tema de la madera, los campos de cultivo, que todo también, como en todo patio de vecinos, pues todo está limitado o delimitado. Sí. Bueno, pues llévame. ¿Dónde me llevas? No, bueno, simplemente este mapa. ¿Dónde se van a ir? A ver. No, porque no quiere. Porque no, siempre lo dejo para el año que viene. Siempre llego tarde. Es que esto es una guerra. Pero bueno, me prometo que algún día lo haré. No, bueno, es relativamente sencillo en el aspecto de que llegábamos a la zona de Chagüe, y ahí donde es nuestro campamento base, y ya desde allí nos vamos moviendo. Y bueno, simplemente lo traía el mapa, por eso. Para saber dónde vais. Sí, y ya después a la vuelta paramos en la zona de Tetuán, en la sierra que vemos siempre que hay bueno desde la Bahía Sur, que la verdad que he ido una vez, es el segundo viaje que voy con el instituto, porque entre una cosa y otra tampoco es que haya ido mucho. Lo de siempre, que siempre hay algo más. Y ahí la sierra de esta del Haut, que está es lo que vemos desde aquí en la Bahía Sur. Las montañas, estas Marinas Mir, toda esta zona del Rincón tiene una cresta, es verdad, muy bonita, una montaña, pues detrás de esa montaña hay un valle y después termina en otra montaña, claro, porque son dos cordilleras, digamos, que atraviesa. Y la verdad que cuando fui la primera vez estaba tan cerca, era algo tan impresionante como decir... ¿Y está ahí? Sí, claro, detrás de este muro, es decir, de esta montaña que no... Está ya pues eso, toda la civilización, las autopistas, no sé qué, y te venía aquí atrás y había caballos salvajes, había un montón de bichos. ¿Sabéis lo que os vais a encontrar ahí en este viaje? Yo es que no he ido, ¿sabes? Entonces, nos han mandado fotos porque, claro, José Luis, cuando organizan la excursión, tienen que buscar normalmente algún guía. Buscan el sitio. Van varios fines de semana buscando un sitio que sea accesible, que haya un camino, que no nos podamos a perderse, que lleguen los vehículos, porque claro, vamos con los autobuses, pero después un 4x4 te tiene que llevar más o menos a la zona, que se pueda llevar también la comida, o sea que tiene, por el amor al arte, la verdad que el equipo del Instituto de Ciencia pero mira qué paisaje. Sí. Claro, nosotros a disfrutar, porque la verdad que... Y ahora la gente que lo ve dice, bueno, sí, vale, qué bonito el paisaje. Y además de mirar lo que puedo hacer ahí. No, es disfrutar de la naturaleza, parece sencillo o parece muy complicado o no. Oler. Claro, es que, por ejemplo, el hecho de ir con gente que yo no entiendo, yo estoy de ciencia del mar, yo no. Pero bueno, estando con alguien que te dice, fíjate aquí, que mira el tipo de ala que tiene, que hace, ¿sabes? Entonces, curiosidades o cosas interesantes que si tú vas al campo, como no sabes, pues tú estás disfrutando de otras cosas, pero que alguien que sepa te diga, mira, escucha por ejemplo este sonido es del ave tal que está haciendo ahora, no, ¿sabes? Pues eso la verdad, y verlo, y la verdad que eso es alucinante, es ir al campo pero con otra visión, ¿sabes?